Estamos aquí en la macroplaza, bueno, en la explanada de los Niños Héroes, y estamos aquí recabando un poquito de opiniones sobre lo que es el movimiento, las marchas, las manifestaciones. Mi opinión sobre el movimiento 132 es que es un acontecimiento extraordinario en las movilizaciones sociales en México. Es una situación de movilizaciones que no tiene precedentes por su misma naturaleza. El movimiento 132 se desarrolla en el contexto de la revolución global. Esta revolución global está planteada ya por los movimientos en Egipto en lo que fue la primavera árabe del 2011, y el surgimiento de los movimientos ocupa en muchos lugares del mundo a partir del 15 de octubre del 2011. Este movimiento de Yo Soy 132 nace aproximadamente el 18 o 19 de mayo de este año, del 2002, en el contexto de un proceso electoral en México, donde regresa la simbología del antiguo aparato que simbolizó un sometimiento de la población por más de 70 años aproximadamente. Y bueno, esto es significativo que este movimiento esté en el contexto de la revolución global. Hay una imposición presidencial en México. ¿Hacia dónde crees que va todo esto? La imposición de un gobierno en México va en la línea de mantener un status quo en la necesidad de la reorganización del capitalismo. Los capitalistas requieren de un aparato político de control efectivo que se base en una estabilidad y que pueda mantenerse el saqueo nacional de una forma estable para ellos. No se da en los recursos naturales, y eso es lo que representa precisamente este gobierno impuesto, pues a partir de que es garante de estos intereses, digamos, de los capitalistas nacionales y de los transnacionales. ¿Es contra el neoliberalismo todo este movimiento, tú crees? Este movimiento definitivamente es contra el neoliberalismo. El neoliberalismo es al menos una etiqueta que se le ha puesto a una tendencia política burguesa que pues ha dominado pues desde los años 80 del siglo pasado, y que ahora llega hasta más acentuado pues la idea del neoliberalismo, es decir, la libre competencia con un Estado reducido o un Estado mediador, pero que sea muy adelgazado, pero al mismo tiempo en los términos políticos, pero en los términos militares ha crecido. El neoliberalismo entonces choca consigo mismo en sus contradicciones. Este movimiento, Yo Soy 132, implica una política en lo cotidiano de atacar directamente este proyecto neoliberal. ¿Tú crees que el movimiento liberal zapatista, el ZLN en México, se debería o se vaya a incluir en toda esta manifestación? El movimiento zapatista yo lo entiendo como un movimiento nacionalista, un movimiento regionalista. Ellos no tienen un programa político de revolución mundial, ni plantean una salida ni socialista ni capitalista, sino se quedan en el indigenismo como tal. Entonces este movimiento es plural, es demasiado grande como para que los zapatistas estén a la altura de este movimiento. Este va más allá del zapatismo. El zapatismo puede ser como una especie de apéndice en este contexto. ¿Hacia dónde va este movimiento? El 1 de enero del 2013. Yo me ubicaría más que nada en el 2014. Hace poco se votó por la Cámara de Diputados la aparición ya, la legalización de las candidaturas independientes. El Congreso se renueva el 2015 y el hambre, o sea, la crisis económica y el armamentismo, o sea, la guerra civil, va a continuar en el contexto del PRI. Porque la guerra en México no es una guerra que sea inventada por los mexicanos, sino es una guerra global también. O sea, no estamos hablando de una guerra local de malditos porque se les ocurrió. Más bien es una guerra que viene del armamentismo norteamericano en su expansión. Claro. Así de que no podemos entender los bandidos y todos esos pistoleros provienen precisamente de grupos financieros muy fuertes, por eso se mantienen. Sin embargo,
eso no se va a poder detener, el ejército va a seguir en las calles, va a seguir las matanzas y el hambre va a seguir creciendo. Esto va a generar un descontento aún mayor para el año 2014, que el Partido de Acción Nacional va a tratar de canalizarlo a través del voto y llegar a ser mayoría en la Cámara de Diputados. Esa es la disputa que estoy viendo yo a partir de este 2012, de este julio de 2012, y me imagino ya el 1 de enero del 2013, el movimiento ocupa tener que, para esas fechas, tenga un programa político más o menos definido y cuyo eje central va a ser la lucha contra el régimen de Enrique Peña Nieto. Enrique Peña Nieto se sienta en la silla y ejerce el poder. Así es, lo va a ejercer el poder porque el movimiento 132 no ha desarrollado la capacidad de estar incrustado dentro de lo que son las instituciones, como son las instituciones formales. Sin embargo, va a ser un presidente ahora sí que muy ilegítimo, en la medida de que pues, las votaciones pasaron y las movilizaciones, ya la gente que votó por Peña Nieto, por los sobornos de Soriana y todas esas cosas que ya sabemos, esa gente no va a defender a Peña Nieto, pero las movilizaciones del 132 van a crecer, van a ser gigantescas. Quizás el 132 del 2013 cambie de nombre y se convierte en un frente popular o algo por el estilo, pero no sabemos, hay que ir viendo los acontecimientos, pero a mi juicio para allá van encaminadas las cosas. Una opinión global del México de hoy que tengas. Una opinión global del México de hoy es que México vive una guerra civil muy fuerte, bueno, pero que a la actualidad está todavía en baja intensidad, se va a ir aumentando. El México que vemos dentro de 2-3 años se ubica dentro del ciclo de las guerras mundiales. La guerra mundial fuerte fue en 1914. Si hablamos de los ciclos históricos, en 1810 empezó la independencia, o se empezó la crisis económica mundial y también estalla en una guerra civil en el año 1910, que también es precisamente un ciclo de 100 años. Aquí ya pasó el año 2010 y se ve precisamente que la guerra civil se presentó en esas fechas de una forma de intensidad que va a ir cada vez agarrando más en la medida de que la guerra internacional, es decir, la guerra global, la tercera guerra global, la tercera guerra mundial, que se encuentra en una etapa todavía de baja intensidad, va a ir agarrando mucha fuerza en el año 2014 aproximadamente. Entonces estamos viendo un México en convulsiones, tanto internacionales. No me refiero a internacional porque para mi juicio, la Primera Guerra Mundial empezó en México, en el norte de México, y desmovilizó a los norteamericanos para que no atacaran a los alemanes. Eso es precisamente, la Guerra Mundial empezó en México y terminó en México en 1917. Ya las consecuencias del 18 fueron otra cosa, por eso me atrevo a pensar que esta zona geopolítica es un México en una convulsión de guerra mucho más ampliada para esas fechas, 2014-2015 aproximadamente.